Sean bienvenidas, sean bienvenidos a El Arte de Mayéutica, el arte de navegar hacia la verdad. Un programa que pretende abordar la actualidad política y musical, con Mario Datana, un servidor al timón. Buenas noches, mayéuticos, buenas noches, mayéuticas. Hoy tenemos el placer de tener a un miembro del PNC, el Partido Nacionalista Canario, un partido con mucha historia, un partido centenario, el partido hegemónico y el originario del nacionalismo canario. Tenemos a Antonio. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué cargo, cuál es tu rol dentro del PNC? Sí, en el organigrama del partido. Mira, yo soy miembro del federal, soy encargado, el secretario que lleva las afiliaciones del partido y lo compagino con la Secretaría General en Tenerife. Ese es, digamos, mi cargo orgánico dentro del partido. Muy bien, pues Algo una así persona como con la relevancia. mano derecha de los presidentes. Una persona con relevancia, Sí, entonces. algo así como los apagafuegos de las organizaciones. A veces los secretarios, de hecho es un trabajo, es digno porque es bueno porque te da margen para hacer muchas cosas, pero también es verdad que tienes que dedicarle mucho tiempo. Claro, claro. ¿En qué año se fundó el PNC, Antonio? Sí, mira, el PNC se funda en el año 1924, pero se funda fuera. Hay gente que cree que se funda en Canarias, no, se funda fuera. En el año 24, dar un dato histórico, en España había una dictadura, la de Primo de Rivera. Ujú. ¿Y quién funda el partido en 1924? En La Habana, que se funda en La Habana, en Cuba. Pues lo fundan unos exiliados canarios. Eso sí, es importante decirlo porque alguien cree que nunca han habido aquí exiliados. Pues sí, sí los habían. Lo que pasa es que estos exiliados, que después con el devenir de los tiempos se convierten en nacionalistas, en principio venían del sector del obrerismo, digamos, de lo que hoy sería los sindicatos. Ok. Te puedo nombrar, por ejemplo, Secundino Delgado, que Ok, aunque sí, quería nombrar su figura, que sí, está muy relacionada. mira, estos exiliados tenían en común que les gustaba mucho el periodismo, la mayoría eran autodidactas. Ujú. Ahí estaba Secundino Delgado, el palmero ¿cómo se llama? Van Wemer, que siempre me cuesta, Van Wemer Lorenzo, que siempre me cuesta pronunciar el apellido. Esta gente, por ejemplo, en el caso del palmero, de los Llanos Eridanes, ese sí era profesor, él llegó a ser profesor, venía de una familia un poco ya de nivel adquisitivo, ya de la burguesía, algo así, Ujú. y sí que pudo llegar un poco a, a tener una cierta cultura relevante. Secundino Delgado sabemos que fue autodidacta, después está otro autodidacta que está Guerra Serpa. Toda esta gente que te estoy nombrando provienen de un diario de un periódico que se llamaba El Guanche, que es muy conocido, y esta gente colaboran con El Guanche. Es verdad que Secundino Delgado muere en 1912 y el partido se funda 12 años después, pero como se conocían, escribían esos artículos, pues de los postulados de lo que escribía Secundino Delgado, pues sale después el partido, aunque ya él no estaba. Siendo el primer presidente, ¿cómo está? José Cabrera Díaz, que también era redactor del Guanche y era una persona que fundó el movimiento obrero en Canarias, lo que hoy serían los sindicatos, y toda esa gente, algunos pasaron por prisión, ya conocido como en el caso de Secundino Delgado o el propio caso de José Cabrera Díaz, pero al final todos tuvieron que salir y es ahí donde se funda el partido. Ya cuando se funda el partido ya deja de ser obrerista para convertirse
en un partido nacionalista como lo conocemos ahora, con dos facciones internas, dos familias internas. Unos apostaban por el autonomismo, un Ujú. autonomismo pleno, y otros por el independentismo influenciado por los catalanes en aquel entonces. Y eso, pues, como siempre, provocaba resillas internas y provocaba, en fin, pero bueno, eso ya es otra historia. Pero el partido tiene esa historia de nacimiento en La Habana en 1924. 100 años cumplimos el 30 de enero, por cierto. Mucha historia. Para los que piensen que el nacionalismo canario es algo nuevo o novedoso, no. No, no, Ya ya viene de viene de atrás. antiguo. El PNC es el partido nacionalista más antiguo de Canarias, ¿eh? Mm. Sí, el hegemónico, por eso digo, y originario, por así Sí, decirlo. y original, exactamente. Le he hablado a mis amigos, sí, a mi sector así más cercano del PNC y les he enseñado algunas fotos, algunas historias y me han dicho, Mario, ¿y esa bandera qué es? ¿Esa bandera cuál es? ¿Cómo le podemos explicar a alguien que no sepa qué es esa bandera? ¿Qué bandera es? ¿Qué papel jugó en la historia? ¿Y en qué se diferencia con la tricolor, que es la ampliamente aceptada a día de hoy? Sí, la primera bandera, digamos, nacionalista canaria, la toman desde la época de la fundación del partido, desde antes, por cierto, de antes. Ya aparece, de hecho, en los artículos del Guanche sin haberse fundado todavía el PNC en el año 24, o sea que desde antes aparece la bandera como la bandera canaria. Mm. Y esa bandera es la bandera del Ateneo. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esa bandera se mantiene como la bandera canaria, para que todo el mundo sepa, es la bandera fondo azul y las 7 estrellas blancas colocadas geográficamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando en los años 70 aparece el movimiento ya independentista y ya con otro tipo de actividades, que es el MPAYA de Antonio Cubillo, que estaba en el exilio, como todo el mundo sabe, en Argel, ahí se crea la bandera que todos conocemos ahora. ¿Qué hace esta bandera del Ateneo? Pues esta se convierte en la que hizo en el año 24 los dirigentes que fundaron el partido. Es decir, la convirtieron en la bandera canaria, pero también en la bandera de su partido. Nosotros, los nuevos del PNC de los años 70 para acá, de la transición, la convertimos en la bandera del partido, puesto que el propio PNC reconoce la bandera tricolor como la bandera nacional canaria. Y de hecho la tenemos así en el propio estatuto del partido. Pues muy bien, espero que eso haya aclarado las dudas de que, bueno, Sí, la del fondo azul es la primera, la originaria, sí, que es la primera que se identifica, el primer simbolismo que nace, ¿no? Del nacionalismo canario, pero bueno, después nace la tricolor y ya efectivamente, la tricolor en realidad sí es independentista puramente. efectivamente. La del Ateneo pues se podría decir que es un poco más nacionalista, identitaria, pero eso, como bien dijiste antes, pues convivían las dos familias, ¿no? Del independentismo y del autonomismo. No Sí, pasaba lo mismo con la tricolor claro, de el, Cubillo. el PNC, el PNC entiende que al haber una aceptación mayoritaria de la bandera tricolor con las 7 estrellas verdes, Ujú. era un debate inerte debatir una bandera. Claro, sí, sí, sí. Aunque es verdad que la primigenia era esta. Lo que pasa es que, hombre, hay que reconocer que el pueblo canario acepta la otra. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, como, vamos, no puede ser de otra manera, aceptar la que acepta el pueblo canario. Es Ujú. verdad que no se ha hecho un referéndum, pero no es porque no lo quieren hacer, pues saben que el resultado cuál sería. Entonces, el PNC acepta la bandera nacional canaria, las 7 estrellas verdes, y la tricolor con 7 estrellas verdes, y la azul queda simplemente como símbolo del partido. Está bien. Una buena estrategia, está bien, bien planteado. Gracias. Estos años el PNC ha desarrollado su actividad política dentro de Coalición Canaria. Sí, La novedad, realmente, si te soy sincero, por la razón por la cual, como conocí al PNC, fue cuando se salió de Coalición Canaria. Fue como vi la noticia y dije, coño, claro que el PNC, ¿sabes? Que no me había percatado que estaba ahí dentro y que claro que también puede desarrollar su propia vida. ¿Por qué el PNC acaba ese pacto con Coalición Canaria? ¿Y cómo va a ser su vida ahora que ya no están ahí? claro, mira, nosotros, para que todo el mundo sepa por qué estábamos en Coalición Canaria, Hmm. nosotros, si me permite, Mario, voy a decir una frase que solía decir un dirigente del PNC.
Mm, eh, que decía que a veces aceptábamos cosas con la nariz tapada. Y efectivamente, ¿y por qué hacíamos eso? Pues mira, muy sencillo. Un congreso del Partido Nacionalista Canaria, mayoritariamente votado por la militancia, decía que el PNC tenía que luchar por la unidad nacionalista canaria. ¿Y eso qué conllevaba? Pues eso, estábamos obligados por un congreso a hablar con todas las fuerzas políticas para intentar formar la unión de todas las fuerzas nacionalistas en Canarias. ujú, Pues nada, nosotros en el año 93 entramos en Coalición Canaria, pero las discrepancias internas en aquella época con Coalición eran casi insalvables. O sea, era una época donde había la época de ATI, la época esa fuerte, entonces nosotros apenas, duró 5 años. O sea, que en ujú, el 98 nos marchamos y después en 2003 empezó a haber una discrepancia porque pensaban que el partido pues tenía demasiado apego a Coalición Canaria, o la dirección, no el partido, la dirección del partido teníamos, y entonces hubo una decisión interna que provocó que mucha gente se fueran. ¿Qué pasó? Esta gente que se fue crean el PANACA. Nosotros siempre los acusábamos, incluido yo, que estaba en aquella época, estaba también en la dirección del partido, en este caso en el insular, de que trabajaban para Coalición Canaria. Cuando se funda el PANACA, ujú. al final terminan dentro de Coalición Canaria y nosotros fuera, pues no fuimos, era imposible mantener ese... Bueno, pues ¿qué pasa? Que el partido, cuando en unas negociaciones, siendo el presidente Juan Manuel García Ramos, pues le pusimos sobre la mesa cuáles eran pues, no sé, Las nuestros peticiones, o objetivos y sí. demás, y prometieron que sí, que lo sacaban adelante. Entonces hicimos un acuerdo electoral, incluso con posibilidad de un acuerdo de integración. Pero siempre el acuerdo de integración indica que ya se forma un solo partido, pero uf, para eso que es una línea muy fina la integración o la absorción de otro partido, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bueno, pues en los acuerdos electorales que se fueron renovando con el tiempo, le poníamos sobre la mesa esos objetivos que nosotros teníamos. Y uno que está muy en la actualidad era, por ejemplo, la ley de residencia. Eso fue sistemáticamente rechazado por los órganos. Es verdad que se votaba allí, pero cuando votábamos en Coalición Canaria, nosotros teníamos los 4 compromisarios que nos tocaban. Ellos eran muchos más, porque ahí Ujú, estaba ICANN, en aquella época también estaba Nueva Canaria, o sea, antes de formarse Nueva Canaria había y claro, no había manera posible de ganar una votación dentro de los órganos internos de Coalición Canaria. Y eso nos costó a nosotros muchísimo desgaste. ujú, Nos costó, por ejemplo, pérdida de militancia. Entendían que no sabían si nosotros estábamos con Coalición Canaria o no estábamos. O sea, nos costó, la verdad, que sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill. Al final llegamos al año pasado, en abril del año pasado, ahí estuve yo como testigo directo y se les propone, porque había que renovar el pacto electoral, y se les propone lo mismo, en la ley de residencia, que se apoya en caso que saliera algún diputado en el Congreso español que se sacara eso como una prioridad, la ley de residencia, el tema de la competencia en puertos y aeropuertos, etcétera, etcétera, los contenidos canarios en la educación, una serie de cosas que tampoco significaban nada del otro mundo. Lo otro era la moratoria turística, parar la construcción de hoteles ya hasta que pasara un tiempo prudencial y a ver cómo, más que nada, regenerar los que ya estaban. Y los rechazaron todos, eso te lo puedo asegurar, todos los rechazaron. Entonces ellos nos ofertaban a nosotros determinados puestos, a lo mejor un parlamentario en el Parlamento, un concejal aquí, otro allá, algún consejero de cabildo y tal, y que bueno, eso no había manera posible, eso iría en contra la propia ideología del partido. Entonces, pues se forma un consejo político y por unanimidad votaron todos en contra de aceptar esas condiciones y que nos íbamos de Coalición Canaria. Y los 12 votamos a favor de irnos y nos marchamos. ujú. Y Entonces, ese es el motivo. ahora mismo el PNC está como refundándose, entonces, se podría decir. Sí, nosotros en aquel tiempo, el año pasado, la dirección era reciente porque Juan Manuel García Ramos se había jubilado, entró Kiko, Francisco Martínez Pinoza,
y como presidente y era pues un equipo nuevo y estamos ahí en eso. Ahora estamos solos, digamos que no estamos coaligados a ningún partido, pero seguimos con la idea de la unión nacionalista, o sea que no, seguimos hablando con el que tenga que hablar, pero eso sí, Ujú. con un mínimo de normas y un mínimo Sí, no sé, de autonomía como sí, sí, partido. porque al final nosotros, mira, en el PNC hay dos cosas que nunca lo ha pasado las distintas direcciones en las que yo he convivido. Una es el insularismo. Creemos que el insularismo incluso está en contra del nacionalismo canario. Y Ujú. la otra es el practicar en la metrópoli una política nacionalista mendicante. Es decir, ir a Madrid a pedirle 300, 500, 600 millones de euros no es la política del Partido Nacionalista Canario. Es decir, la del partido, la del PNC, es pedir competencia. Muy bien. Porque el dinero al final te convierte, sí, es verdad que te puede cuadrar bien si las matemáticas electorales te cuadran, que eres la llave, a lo mejor un diputado apoya al PP o apoya al PSOE, dependiendo de quién, y a lo mejor sí le puedes sacar unas perritas ahí, pero al final el ciudadano de a pie, el canario de a pie, seguirá, seguirá viviendo exactamente lo mismo. ¿Nos puedes comentar, Antonio, la PNL que va a haber el miércoles, que me comentabas Sí, antes? nosotros ya llevamos tiempo hablando con la gente con los de la plataforma por el Mar Canario. Ujú, La verdad que ellos nos pidieron apoyo para el tema este de las aguas archipelágicas o las aguas. Todo el mundo sabe que ahora mismo cualquier barco que surque en la mediana entre Gran Canaria y Tenerife, por ejemplo, hay otro, el otro es Gran Canaria y Fuerteventura. Un barco que cruce por ahí serían aguas internacionales. Entonces, sí, eso sí. es Estarían fuera de admisible. mar, estarían fuera del mar territorial Exactamente. Las español. aguas jurisdiccionales no se le aplica lo de las 200 millas. Y entonces lo que está pidiendo en la PNL, Ujú, esta gente de la plataforma del Mar Canario, que nosotros vamos a apoyarlo, como no va, vamos, ya tenemos la lista para ir incluso al Parlamento como visitantes para apoyarlos allí. Y ujú, después por fuera, si hacen algún tipo de manifestación, pues estaremos nosotros también ahí echándoles una mano. Es iniciativa de ellos, hay que decirlo, de la plataforma, que lo están haciendo bastante bien y de aquí mi admiración para ese grupo. Y nada, lo que se solicita es que las aguas alrededor de Canarias, internas y alrededor de Canarias, sean de competencia de Canarias. ujú, Ahora mismo que estamos en el Estado español, pues del Estado español. Y la proposición no de ley lo que pretende es que todos los partidos políticos se sumen a eso y hagan la solicitud en el Parlamento español. Es que parece una cosa baladí, pero no es así. O sea, un petrolero, por ejemplo, pasa por la mediana, puede vaciar sus tanques de lastre ahí o sus tanques y al final nosotros tenemos las playas llenas, lo que decimos los canarios, llenas de pique. Y entonces, ¿los pueden multar? Pues no, son aguas internacionales. Y entonces eso es una cosa que es una incongruencia. ujú. No ocurre, por ejemplo, porque el estatuto es distinto, el estatus es distinto de Baleares, por ejemplo. En Baleares las aguas internas son de Canarias. Por eso el PNC apoya la PTU y no la RUP, como estamos ahora, regiones ultraperiféricas. No, Ujú. una PTU, lo que se conoce como territorios de ultramar, que eso está legislado perfectamente y creo que a nosotros nos viene mejor que la que tenemos actualmente. Pues Antonio, le haremos un seguimiento a la PNL del miércoles. Sería interesante poder hablar con algún representante del Mar Canario. ¿Cómo se llama la plataforma? Perdón, Mar Canario. Sí, la plataforma por el Mar Canario, exactamente. Pues sería interesante invitarle. Pues bueno, no sé muy bien esta pregunta quién me la va a contestar, porque me dijiste que me lo iba a contestar otra persona. Carlos, buenas, Carlos. Buenas, ¿Tú qué papel tienes dentro del PNC? yo soy de las de nueva incorporación. Yo soy, mi fuerte es sanidad, ¿vale? Llevo 30 años trabajando en la sanidad pública y Ujú, estos 10 últimos años he entrado dentro de un sindicato que hemos creado los propios trabajadores del Servicio de Salud, sindicato independiente,
para defendernos justamente de los continuos eh, acuerdos que llegan entre determinados sindicatos con la administración que nos hacen cada día estar más precarios. Pues mira, qué casualidad. La semana pasada tuvimos a Yone Caraballo, que es un parlamentario de Nueva Canarias, que Lo también se conozco, sí. dedica a la sanidad, pero en Sí. Lanzarote. En Lanzarote, pues mira. Mira, quería comentar contigo una noticia que ha sido, pues que ha sido destacada estos últimos días, que dice que más de la mitad del profesorado que opta al concurso de méritos en Canarias es peninsular. Yo no termino de entender muy bien cómo funciona el mecanismo para estas cuestiones, ¿sabes? De Ujú. la interinidad y los puestos. Y bueno, pues quería comentar contigo la noticia de por qué se da esto, este fenómeno. Yo no lo entiendo, no lo termino de entender porque, o sea, entiendo que esto responde a una especie de, eso, como dice concurso de méritos, tienes una puntuación, si tienes más te puedes quedar, si tienes menos te vas, ¿no? Eh, entonces entiendo que si hay más peninsulares que canarios, pues es porque tienen más puntos. ¿Es así, no es así? ¿Cómo es el tema? No entiendo bien. Mira, el problema que tenemos en Canarias es justamente la distancia. O sea, tú, por ejemplo, estás en la península, vamos a ponerte un punto, en Valencia, y tú de Valencia moverte a Madrid, a Barcelona, en un tren, lo haces el mismo día, ¿no? Entonces, allí la mayoría de la gente, pues no solamente puede hacer en un año varias oposiciones, porque se van moviendo de comunidad a comunidad sin ningún problema, ¿no? Sino que además hay muchos cursos que están en la península, cursos sobre todo másteres o expertos, que son presenciales. Y entonces, claro, le es más fácil hacerlo, ¿no? Aparte que hay otra serie de puntuaciones que allí se dan que aquí no se dan. Eso por una parte, ¿no? Y esta es una de las peleas. Yo digo, mi fuerte sanidad, no educación, pero en parte de educación lo que ha pasado es que tú sabes que hay una mesa sectorial de educación donde están sindicatos y administración. Entonces, ellos son los que administración propone y los sindicatos pues van haciendo propuestas de cambios y tal. Hicieron una mala propuesta entre el gobierno anterior que estaba, Parto de las Flores, hicieron se hizo un mal proyecto de oposición. Esa oposición realmente, ¿por qué se llama de mérito? Porque ya te expliqué antes al principio que en España y en Canarias sobre todo, en educación y en sanidad, tenían en fraude de ley un montón de empleados públicos, ¿no? Entonces le tiró de las orejas al gobierno de España y se oiga, usted esa gente no la puede tener en fraude, usted tiene que estabilizarlo y tiene que hacerlo fijo, por ley. Ya te explico, una empresa privada trabaja y al año eres fijo. En una pública tú estás trabajando un año y no eres fijo. Entonces, toda esa gente que estaba en fraude había que estabilizarla. ¿Qué pasó en educación? En vez de estabilizar por nombre y apellido, es decir, tengo pues 300 personas que están en fraude, tengo 400 huecos, pues a esas 300 personas les doy esos 300 huecos y los sí que me falta, pues los meto en una OPE ordinaria. Eso es lo que tiene que haber hecho y no lo hicieron. Entonces, ¿qué hicieron? Una fase de méritos, presentar los méritos, tiempo trabajado, cursos realizados y tal, y eso te da una puntuación. Y en base a esa puntuación, pues coges la plaza o no. Se entendía que todos los profesionales que estaban aquí en fraude iban a coger, pero claro, viene gente de la península quizás con más experiencia, de tiempo trabajado, con más cursos y tal, y se lo han comido, que no debería ser así, porque cada comunidad debería ser responsable del fraude que estaba cometiendo con esos empleados públicos. Entonces, debería haber sido para cada comunidad. Y te digo, y ahí ahora mismo se están planteando muchas cosas, entre una demanda, entre una prejubilación a los profesores a los 60 años que tengan ya cotizado 35. O sea, hay varias cosas que están barajando, pero yo creo que lo ideal, si el PNC hubiera estado en el gobierno, hubiéramos hecho, porque yo también soy trabajador y lo veo así, hubiéramos hecho por nombre. Es decir, fulano de tal, y le das directamente la plaza, porque los tienes en fraude. Entiendo, yo es que no entiendo muy bien de estas cuestiones. Claro, tú que eres un trabajador público, pues son cuestiones que controlas perfectamente. Pues nada, te agradezco que comentes conmigo esta noticia, porque eso, la leí en varias cuentas de Instagram, en varios medios, Sí. y no sabía muy bien qué ¿Qué te digo? pensar. La gran diferencia, y hay una cosa curiosa, y es que, por ejemplo, tú estás en una privada
y a ti te tienen en fraude, es decir, tú estás trabajando 3 o 4 años con un contrato, llega una inspección y le mete una multa que la privada, vamos, que se le cae, a alguien se le va a caer las gafas, los anillos, lo que fuera, ¿no? Seguro. En una pública no, porque la pública es el Estado, es decir, es como si yo fuera el único policía de una localidad y yo aparco en los vados, porque como yo soy como las multas, puedo aparcar ahí. Pues esto pasa igual, la administración continuamente comete estas infracciones, pero como no se puede multar a sí mismo, entonces claro, Claro. al final son determinados sindicatos que acaban yendo al juzgado y al final en el juzgado donde lo acabas ganando, con el coste que conlleva, y entonces la administración al final acaba reculando, ¿no? Pero es una lucha tediosa, de verdad. Pues bueno, agradecerles a los dos sus respuestas y haber compartido conmigo este rato. Quería acabar con una pregunta para Antonio. Si no sé si sigue por Sí, ahí. sí, estoy aquí. Nada, bueno, 100 años después de la creación del PNC, ¿no? Canarias sigue arrastrando pues muchos problemas. Por qué a día de hoy, por ejemplo, el nacionalismo, qué crees tú que es que ha sido el principal problema del nacionalismo canario? Bueno, yo creo que el, el nacionalismo canario siempre ha estado dividido. Ese quizá es el principal, no el único, pero sí el principal. No hemos sabido, y eso lo digo con voz autocrítica, no hemos sabido sobrepasar los personalismos de algunos políticos nacionalistas que eran incapaces de dar un paso a un lado y que nuevas generaciones entraran, digamos, a sustituirlo o por lo menos que se les diera chance para fomentar el bien para Canarias. Mira, el ejemplo claro lo tenemos en un partido que ha estado gobernando varias veces en Canarias, que uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. Digamos que son sus bastiones, uno es Nueva Canaria y el otro es Coalición Canaria. Ambos han tenido problemas precisamente de sustituir a sus principales líderes, porque no han sabido, digamos, dar un paso a un lado y que otras caras nuevas, otra sangre nueva, en fin, y ese es uno de los problemas, además del que te comenté antes, para que el nacionalismo pueda estar unido. Muchas veces las bases se llevan, pues son coincidentes en casi todo prácticamente y chocamos con el líder de turno que no quiere de ninguna manera pues perder su chiringuito. Y date cuenta que entre ser insularista y ser nacionalista, que es un abismo ideológico, es un abismo tremendo, pero la línea es tan fina que a veces el insularista cree que es nacionalista y se lo cree, no es que esté falsificando, sino que se lo cree, pero que en realidad los intereses van ajenos a los intereses de la ciudadanía canaria. Pues No sé interesante, si- interesante reflexión. Me gustó bastante esta última reflexión. Con ella nos vamos. Una Ok, reflexión de un veterano de guerra. gracias. Pues muchas gracias a los dos por estar conmigo esta noche y, y ya nos veremos en futuros debates. De acuerdo. Cuando quieras, esta es tu casa. Cuando quieras, estás invitado. Pues muy buenas noches. Vale, Mario. Buenas Noche. noches.